Conocer las expectativas de nuestros interesados es fundamental. Estas expectativas son básicamente los requisitos que el proyecto va a tener, pero no necesariamente todos los requisitos o todas estas expectativas serán abordadas dentro del proyecto. Establecer y definir qué requisitos van a ser realizados y cuáles no es parte fundamental del alcance de cualquier proyecto, ya sea este un proyecto predictivo, un proyecto ágil o un proyecto híbrido. En este video conoceremos cómo podemos gestionar y planificar el alcance de nuestro proyecto. Iniciamos luego de la intro. Hola, mi nombre es Marco Calle y en este canal nos dedicamos a hablar acerca de temas de gestión de proyectos y en especial nos enfocamos en el examen de certificación PMP. Así que si te interesan estos temas, considera suscribirte. En este video nosotros vamos a analizar y vamos a conocer cómo se puede planificar y gestionar correctamente el alcance de un proyecto. Para eso vamos a revisar el siguiente elemento que vemos acá. Nosotros, para poder gestionar correctamente el alcance de un proyecto, debemos conocer las expectativas de nuestros interesados, y este es un punto fundamental. Adicionalmente, nosotros tenemos que considerar que para poder realizar un alcance o poder definir un alcance completo, nosotros tenemos que ver o tenemos que tomar en cuenta 4 puntos fundamentales. En primer lugar, tenemos que identificar y determinar cuáles son los requisitos del proyecto y priorizarlos. Conocer cuál será el alcance del proyecto y sus criterios de aceptación. Realizar un desglose del alcance y finalmente ir monitoreando y validando que el alcance se vaya desarrollando de manera adecuada. Todos estos elementos son parte justamente de unas buenas prácticas que el PMBOK sexta edición y el PMBOK séptima edición hablan acerca de la gestión del alcance. Nosotros adicionalmente, y debido a la importancia que tiene el alcance, también se lo considera dentro del examen de certificación PMP. Y es claro, porque el alcance es fundamental ya que me ayudan a muchos elementos. En función del alcance yo puedo establecer tiempos o costos. Inclusive el alcance llega a ser parte fundamental de la calidad. De esta manera nosotros, si estamos estudiando para el examen de certificación PMP, podemos encontrar como área de estudio o como una tarea que tenemos que revisar dentro del ECO 2021, la gestión y la planificación del alcance. Recuerda que si estás estudiando para el examen de certificación PMP, dentro de marcocalle.com puedes encontrar un curso completo con más de 405 clases que abordan todos los temas relacionados al examen de certificación PMP y que se establecen dentro del ECO. Adicionalmente al tema del alcance encontrarás los diferentes dominios, las diferentes tareas y sus facilitadores con ejercicios que te ayudarán a ir comprendiendo cada uno de estos temas. Recuerda adicionalmente que para practicar puedes ocupar un simulador que lo encontrarás dentro de la misma página, con casi 1000 preguntas que puedes ir resolviendo de manera constante para ir practicando hacia el examen. Una vez que hemos visto que la gestión del alcance es fundamental y que se ocupa en todo tipo de proyecto y además forma parte del examen de certificación PMP, vamos a analizar cada uno de los elementos que tenemos que considerar para poder gestionar correctamente el alcance. En primer lugar, nosotros tenemos que determinar y priorizar justamente los requisitos. Como veíamos anteriormente, los requisitos son un tema clave que cada uno de los interesados tiene de nuestro proyecto. De esta manera, los requisitos son necesidades justamente que cada persona tiene dentro del proyecto, son deseos que tienen. Y estas necesidades o expectativas deben ser documentadas. De esta manera, nosotros podemos identificar cuáles son esos requisitos que se buscan. Existen diferentes formas de obtener estos requisitos. Una puede ser a través del juicio de expertos, análisis de datos, a través de habilidades interpersonales, es decir, ir hablando con cada uno de los interesados y conocer sus expectativas, prototipos que podemos realizar para poder definir y establecer los diferentes requisitos técnicos. Adicionalmente, podemos ocupar elementos como el acta de constitución de proyecto, que nos ayuda justamente a poder determinar cuáles son los requisitos de nuestro proyecto. Una vez que nosotros recopilamos estos requisitos, es decir, hemos hablado con expertos, hemos revisado diferentes acuerdos, diferentes documentos, como pueden ser los activos de los procesos de la organización, como son los OPA, o tal vez el entorno empresarial en el cual se desarrolla el proyecto, nosotros podemos registrar justamente estos requisitos dentro de un documento conocido como el registro de requisitos o la colección de requisitos. Y podemos después ocupar una matriz de trazabilidad. Como veíamos, nosotros a través de estos elementos podemos recopilar los requisitos. Pero existe otra forma adicionalmente de poder conocer y poder determinar cuáles son estos requisitos.
y es a través del EDT. La EDT me permite desglosar el trabajo del proyecto en elementos mucho más pequeños y manejables. De esta manera, al hacer este desglose yo puedo ir conociendo los requisitos que cada uno de los entregables tienen, y de esta manera puedo determinar los requisitos de mi proyecto. Una vez que yo conozco los requisitos, debo priorizarlos. Y una manera en la que nosotros podemos priorizar nuestros requisitos es a través de una matriz de trazabilidad. Nosotros la matriz de trazabilidad la podemos ocupar de una manera muy interesante porque nos permite que nosotros dentro de esta matriz podamos conocer cómo funcionan o cómo se relacionan los requisitos con la empresa y con el proyecto en sí. De esta manera nosotros acá tendremos, vamos a colocar en esta parte, cuáles son los requisitos de mi proyecto. Nosotros aquí vamos a establecer en primer lugar en esta parte una descripción de los requisitos de mi proyecto. Y indicaremos de qué se trata o cuáles son los requisitos que el proyecto tiene. Una vez que nosotros definimos el requisito, debemos estar claros de cómo este requisito funciona o cómo este requisito va a apoyar los objetivos de la organización. Y es importante que nosotros definamos cómo los requisitos o cómo este requisito trabaja y apoya a los objetivos de la organización. Y esto es algo muy importante, porque cada uno de los requisitos, para nosotros priorizar y saber si es que ese requisito es necesario hacerlo dentro del proyecto, porque va a consumir recursos, hay que analizarlo con respecto a los objetivos de la organización, a las necesidades que tiene el negocio, a las oportunidades, es decir, cómo este requisito apoya a la estrategia empresarial. Pero adicionalmente, este requisito también tiene que estar relacionado con los objetivos del proyecto, y esta parte resulta clave, ya que cada uno de los requisitos debe estar relacionado con los objetivos del proyecto adicionalmente, y debe estar finalmente relacionado con la EDT. Es decir, yo lo que voy a tener acá es lo siguiente. El requisito en sí, describo el requisito. ¿Cómo este requisito apoya a la organización? ¿A qué objetivo del proyecto este requisito está siendo dirigido o qué objetivo del proyecto va a cumplirse a través de este requisito? ¿Y cómo sé que este requisito está siendo desarrollado? Es a través de que alguno de los entregables de nuestro proyecto debe cumplir este requisito, y esto lo podemos ver a través del EDT. Estos 4 elementos son los fundamentales que nosotros tenemos que considerar al momento de realizar o de priorizar nuestros requerimientos para estar seguros de que ese requisito apoya el proyecto y apoya la estrategia organizacional. Una vez que nosotros hemos definido y hemos determinado los diferentes requisitos del proyecto, el siguiente paso es el alcance. Nosotros tenemos que establecer el alcance de nuestro proyecto, así sea de manera general. Nosotros para eso vamos a tener que también ocupar los criterios de aceptación, ya que los criterios de aceptación me van a decir si es que se está cumpliendo o no cada uno de estos requisitos. Nosotros dentro de un proyecto tenemos 2 elementos que nos pueden ayudar mucho para conocer el alcance del proyecto, y estos elementos son en primer lugar el enunciado del alcance y el backlog. Ambos elementos son ocupados en proyectos diferentes. De esta manera, el alcance del proyecto está reflejado dentro de un proyecto ágil a través del backlog, mientras que el alcance en un proyecto predictivo está reflejado a través del enunciado del alcance. El backlog establece o me indica de manera priorizada cuáles son los requisitos o historias de usuario que se van a realizar al proyecto. Es decir, aquí vamos a tener el alcance del proyecto, aunque en el backlog nosotros vamos a poder priorizar qué requisito vamos a hacer antes o qué requisito haremos después. Mientras que en el enunciado del alcance nosotros establecemos los requisitos que vamos a ir realizando del proyecto de manera temprana y de manera detallada. De esta forma vemos que el alcance es fundamental tanto para proyectos ágiles como para proyectos predictivos. En tercer lugar, nosotros tenemos que desglosar el alcance, y esto nos sirve justamente para poder establecer un alcance correcto dentro de nuestro proyecto. De la misma forma, aquí ocupamos estos 2 elementos que son el backlog y el EDT. Recordemos que descomponer o desglosar es una técnica que nos sirve para dividir el alcance de un proyecto y sus resultados, es decir, dividir sus entregables en elementos mucho más pequeños y que sean manejables. Esto es algo básico y muy importante que nos ayudará a entender mucho mejor nuestro proyecto. Nosotros para esto podemos ocupar 2 elementos que ya lo hemos visto anteriormente, que es el backlog y también es la EDT.
El backlog básicamente me permite, a través de las historias de usuario, ir definiendo y estableciendo qué elementos o dar una prioridad a cada uno de los requisitos de nuestro proyecto. Y adicionalmente, cada historia de usuario contiene ya sus criterios de aceptación. De esta manera, el Product Owner lo que hace es ir estableciendo claramente cuáles serán los requisitos que se van a hacer dentro de un sprint. Aquí vemos un sprint backlog, es decir, este sprint se va a realizar con estas tareas pendientes o con estos requisitos que deben ser desarrollados dentro de este sprint. Por otro lado, la EDT me permite desglosar cada uno de los elementos o cada uno de los entregables del proyecto o los productos que el proyecto va a desarrollar en elementos más pequeños conocidos como paquetes de trabajo. Cada uno de estos paquetes de trabajo tienen diferentes elementos o me van a describir una serie de actividades que yo voy a tener que realizar para poder completar ese paquete de trabajo. Ambos elementos me permiten estimar, por ejemplo, estimar tiempos, estimar costos y sobre todo estimar los recursos que voy a requerir para poder gestionar o poder realizar cada una de estas tareas o cada uno de estos paquetes de trabajo. De esta manera, el desglosar el alcance me permite conocer y establecer claramente en paquetes mucho más pequeños cuáles son los elementos que contendrá el alcance de mi proyecto, definir y establecer cuáles son los recursos que mi proyecto requerirá y finalmente me permite entender y comprender mucho más claramente qué es lo que el proyecto debe generar o cómo generaré esos entregables al conocer de una manera mucho más desglosada cada uno de los elementos que el proyecto contiene. Una vez que yo desgloso el alcance completo del proyecto y tengo un entendimiento claro de todo lo que el proyecto deberá generar, debo ir monitoreando de manera constante y validando el alcance. Este elemento resulta fundamental y clave, ya que nosotros al establecer claramente cómo vamos a ir monitoreando, es decir, cómo vamos a ir revisando de manera constante que el alcance se esté cumpliendo de manera adecuada, y validando el alcance, es decir, revisando cada uno de estos requisitos que estén cumpliéndose y estén entregando lo que deben de entregar, nosotros podremos gestionar adecuadamente y podemos controlar el proyecto de manera correcta. Nosotros para eso podemos ocupar tres elementos. En primer lugar, las solicitudes de cambio. En segundo, la matriz de trazabilidad que ya hemos visto. Y en tercer lugar, la EDT y el backlog. La EDT y el backlog me establecen cuáles son los elementos que el proyecto va a ir realizando, a través de los requisitos, o a través de los paquetes de trabajo o las historias de usuario. Es decir, son elementos que me permiten ir controlando. En segundo lugar, tenemos la matriz de trazabilidad. La matriz de trazabilidad me permite ir viendo cómo cada uno de los requisitos que han sido establecidos dentro del proyecto están relacionados con la estrategia de la empresa y también con los objetivos del proyecto y el EDT. De esta manera puedo ir monitoreando cómo van funcionando o si todos los requisitos están yendo o están cumpliendo lo que se había planteado inicialmente. Y finalmente, las solicitudes de cambio. Este es un elemento muy importante. Las solicitudes de cambio justamente son cambios que se piden que se realicen en un proyecto. Yo tengo que revisar estas solicitudes de cambio e irlas monitoreando para ver que ese cambio se implemente de la manera adecuada. Si el cambio no se implementa de una forma adecuada, podría estar afectando inclusive el alcance de nuestro proyecto. Y es por eso que nosotros vamos a ir analizando y revisando cada uno de estos elementos. Por otro lado, validar el alcance es justamente cumplir con los criterios de aceptación. Y los criterios de aceptación los encontramos dentro de elementos como por ejemplo el enunciado del alcance, mientras que las historias de usuario dentro del backlog contienen ya criterios de aceptación o definición de hecho. De esta manera nosotros podemos ir monitoreando, validando el alcance de nuestro proyecto y a través de estos cuatro elementos podemos ir gestionando correctamente el alcance. Recordemos que nosotros debemos iniciar conociendo cuáles son los requisitos del proyecto y definiendo cuáles serán realizados y no. ¿A través de qué? A través de una priorización de los requisitos. Luego de eso debemos ir estableciendo el alcance del proyecto y definiendo criterios de aceptación para cada uno de los requisitos. Para poder hacer esto de una manera adecuada ocupamos el desglose, es decir, vamos a ir descomponiendo en partes más pequeñas los requisitos de nuestro proyecto para de esa manera establecer de manera correcta una estimación previa de nuestro proyecto. Y finalmente vamos a ir monitoreando y validando el alcance, es decir, revisando que todo se dé de manera adecuada. De esta manera nosotros hemos visto estos cuatro elementos que nos van a ayudar a gestionar correctamente el alcance.
En primer lugar, determinar y priorizar los requisitos, es decir, identificar cuáles son los requisitos que mi proyecto tiene, establecer el alcance y también definir los criterios de aceptación de los requisitos que han sido priorizados. Para poder establecer este alcance, yo ocupo un desglose del alcance, es decir, lo divido en partes más pequeñas para poder conocer cómo están estructurados estos alcances y poderlos definir a través de las historias de usuario y a través de los paquetes de trabajo, el alcance completo de mi proyecto. Y finalmente monitoreo y valido este alcance. De esta forma nosotros conocemos cómo el alcance puede ser fundamental en cualquier proyecto. Y adicionalmente hemos revisado cómo el alcance llega a ser fundamental dentro de un proyecto y por eso es parte del examen de certificación PMP. Si deseas conocer más acerca del examen de certificación PMP y los diferentes temas que contiene el examen, podrás encontrar una lista de reproducción completa en los videos que encuentras en la parte de lado. Acá está una lista completa con diferentes videos que van explicando paso a paso los diferentes conceptos y elementos que el examen contiene. Así que te invito a que lo revises. Saludos y nos vemos en el siguiente video.